En 2025 he facturado 540.000 euros al mes en el mundo del fitness. Este de aquí es Marcos Gutiérrez y ha conseguido montar una de las empresas más potentes de fitness de España, incluso haciendo rivalidad con las instituciones públicas. Estuvo a punto de arruinarse 2 veces, pero hoy factura más de 6,5 millones de euros al año con Fit Generation, una academia online con cursos oficiales para convertirse en entrenador personal, dietista y mucho más. Este vídeo es una locura porque el tío vive en Andorra y gestiona toda su empresa en remoto. ¿Cómo puede una persona sin experiencia montar un imperio millonario? ¿Cómo se gestiona un equipo de más de 100 personas desde casa? ¿Y una persona que factura 18.000 euros al día desde su casa es un genio o hace algo que ninguno de nosotros sabe? Vamos a descubrirlo. Nos encontramos en Andorra. Aquí Marcos nos va a contar todo lo que sabe desde sus inicios. Bueno, hemos venido aquí a desayunar y creo que es la historia perfecta para que nos cuentes quién eres tú. Soy Marcos Gutiérrez, el CEO fundador de Fit Generation. De pequeño era un chico súper introvertido, que me encantaban los videojuegos, Pokémon, la Play 2. Y mis padres montaron un negocio, que era una zapatería local en el barrio, y ese negocio fue bastante mal. Hasta el punto de que a los pocos años tuvieron que cerrar y acabaron con bastante deuda, que mi abuelo les dejó dinero y le acabaron debiendo. ¿A qué edad te empieza a cambiar un poco tu interés hacia el emprendimiento? Cuando me di cuenta en la universidad de que hay gente fuera del aula que gana muchísimo más dinero que mis profesores y que mis compañeros de clase que más pasta ganaban eran los espabilados, los que trabajaban por la tarde, los que empezaban a emprender, y dije, hostia, qué guay. Y empecé a seguir a gente de blogs de fitness en aquella época porque me flipaba el mundo del fitness, quería ganar masa muscular, perder grasa, y vi que había gente que vendía asesoramiento online, suplementación, trabajaba con marcas, y descubrí la economía de los creadores, que hoy en día es muy conocida, pero hace 12 años. O sea, hasta los 20 años, más o menos, no te surgió el interés. Cero. De hecho, como había tenido esta mala experiencia mis padres emprendiendo, tenía mucho miedo a emprender, hasta el punto que pensaba que emprender era únicamente para los ricos, si quieres montar Apple, Google, en plan como empresas muy grandes. Y cuando me di cuenta de que podía montar una empresa como AudioFit, por ejemplo, por menos de 3.000 euros, me explotó la cabeza. Marcos llegó a una conclusión muy importante: el tiempo y lo espabilado que seas dan resultado. Además entendió que ganar dinero no te convierte en un demonio, sino en alguien que sabe jugar bien sus cartas. El resumen es que me apunté al gimnasio con 13 años porque yo estaba muy gordo, tenía obesidad tipo 2 y no podía correr más de 5 minutos seguidos. Y de repente llegó un día un profesor nuevo al instituto que dijo, si no corréis 20 minutos, suspendéis la asignatura. Para el Marcos de 13 años eso era que tu vida se acabase. Incluso me planteaba, ¿y si repitiese curso? ¿Sería un perdedor? Entonces me apunté al gimnasio casi por obligación y bajé 15 kilos en un año. Vale. Y la gente que se reía de mí en clase pasaron de repente a animarme, a admirarme. O sea, el que no hacía bullying, de repente empezó a ser mi colega. Y dije, joder, he conocido a un montón de gente buena en el gimnasio, me veo con más ánimo, con más autoestima. Y encima me han dejado de hacer bullying en el instituto. Hostia, entonces ahí, como tu refugio, empezó a ser el gym. Exacto, y empecé a investigar mucho en YouTube sobre cuál era la mejor forma de entrenar. Hasta que descubrí un día, investigando en YouTube, a un tal Power Explosive, que empezaba a hablar de la ciencia. De los primeros que empezó ahí. Sí. Y hablaba de la rutina full body, a torso-pierna, y me pareció súper interesante. A los pocos años escribí a Power Explosive un email y le dije, tío, me has cambiado la vida y me gustaría ayudarte, como sea, trabajando para ti gratis, y me respondió ese email. Estaba tan agradecido. Tú piensas que para un chaval de 13 años recuperar su autoestima, su confianza, ganar estatus social, sentirse más saludable, es todo para ti. Me responde un ayudante suyo, que se llama Agustín, y me dijo, pues tío, nos encantaría contar contigo, hacemos una llamada, nos conocemos. Y yo me sentí como el mejor día de mi vida. Al conocerlo en persona, conecté muchísimo con él. Y en esa época él no tenía muchos amigos a su alrededor que hablasen de emprendimiento. Yo, lo poco que aprendía en la carrera o con podcasts o con blogs de marketing, lo compartíamos y eran conversaciones súper buenas, había mucha conexión. Y estuve trabajando para gratis cerca de un año, hasta que al poco tiempo dije, quiero montar algo por mi cuenta porque tengo un montón de gente a mi alrededor que trabaja para Power Explosive o que están en el mundo del fitness, y pensé, ¿por qué no junto a toda esta gente y creo una plataforma en la que la gente pueda pagar para formarse con ellos? ¿Y qué aprendiste ese año trabajando gratis para él? En ese año aprendí que aunque no ganes dinero a corto plazo, sí que hay una adquisición de activos. Por ejemplo, en ese caso, conocí a 15 personas que ahora son profesores en Fit Generation y han sido personas súper importantes en el lanzamiento de la empresa. Durante el año que trabajó para Power Explosive, Marcos entendió cómo funcionaba el negocio del fitness desde dentro. Estar con grandes referentes le hizo ver las oportunidades que había y que nadie está aprovechando. Gracias a su visión, consiguió crear su primer negocio, AudioFit. Bienvenidos a esta casa. Es una casa de 5 plantas en Andorra. Arriba tenemos 3 dormitorios dobles y la magia ocurre abajo, que está mi despacho y el gimnasio. ¡Wow! ¡Qué locura, eh!
Está muy chulo. Tener esto debajo de tu casa es una locura. Este gimnasio ronda los 45.000 euros la inversión en material. Aquí se graban vídeos de Fit Generation. Me di cuenta de que invertíamos al mes como 5.000 euros en alquiler de espacios. Y pensé, joder, si en lugar de gastarme 5.000 me gasto 2.000, pues ahorramos costes. ¿Esta casa qué puede costar? Esta casa estará valorada cerca de 2 millones de euros y pagamos 7.000 euros al mes de alquiler. Hostia. Sí. Pensar que está en una muy buena zona de Andorra, Tienes buenas un gimnasio. vistas. Así que nada, aprovechamos aquí para cambiarnos Antes de comer, y entrenar un poquito. A por ello, tío. Venga. Veis que Marcos es un empresario de éxito absoluto y el tío es súper humilde. Espero que os esté molando el vídeo, darle un like y suscribiros, porque estas historias de un tío que ha pasado de la ruina a $500.000 de euros de facturación mensual con 100 personas en remoto, o sea, no existen en español y me estoy esforzando para traeros el mejor contenido posible. El valor que va a venir en este vídeo os va a flipar. ¿Cómo planteas el lanzamiento de AudioFit? Pues hago lo más cutre que podía, que era crear una carpeta en Dropbox en el que subía audio de mis colegas y creé una pasarela de pago en una plataforma que es la alternativa a WordPress, que en aquella época se llamaba Wix.com. Tenía 4.000 euros más o menos en la cuenta del banco y me gasto 3.000 entre lo que sería darme alta como autónomo, el montar la página web con Wix, y lo que hice fue poner a mi amigo Neko sin camiseta, rajadísimo de portada, y ponía aprende con los mejores, y debajo aparecían el resto de mis amigos. Él ya tenía marca personal ahí. Él tenía marca personal fuerte, porque subía una foto haciendo así y tenía 1.500 likes en aquella época. Vale. Claro, es que tú estabas rodeado ahí de Power Explosive y tal. ¿El proyecto este lo lanzas solo? En esa época Power Explosive era mi socio y de hecho me animo a lanzarlo porque pienso, bajo el paraguas de Power Explosive va a tener éxito 100%. Hostia, lo lanzas con él. Claro, yo en aquella época no tenía marca personal y él sí. Él en aquella época subía un Claro. vídeo de glúteo y le pillaba 1 millón en 24 horas. Y que luego me ha contado muy interesante que ya no estáis como socios los dos, Sí, ¿no? luego lo contamos. Luego vemos, pero es muy interesante el tema socios. Sí. Ahí tampoco te cuestionas mucho, entiendo, ¿no? Estabas con él. Piensa que cuando tienes una idea, ¿cuánto vale el 50% de una idea? No vale nada, ¿no? Entonces, como si le daba el 80 a alguien, me da igual, ¿no? Sí. Mi objetivo ahí era ganar 3.000 euros al mes, ese era mi sueño. Yo pensaba, si gano al mes 3.000 euros haciendo lo que me guste, lo voy a petar la vida. Aquí Marcos decide lanzar una membresía de 10 euros al mes, convenciendo a sus amigos que grabaran un audio en lo que ellos eran expertos. Eran como clases de 15-20 minutos con apunte de formato Word, todo subido a Dropbox, y la gente cuando pagaba la suscripción aparecía un cartel con la foto del profesor y el índice del curso, clicaba y accedía a la carpeta de Dropbox de cada curso. Claro, pero estamos hablando que casi, es que estamos en 2017, 2017 en noviembre. en noviembre, que ahí no estaba nada de moda el tema online, de hacer una membresía. Pero, de hecho, en marketing de influencers fui de las primeras personas en España, en fitness, que se aprovechó de esa tendencia sin saberlo. No me cobraban fijos por colaborar. O sea, por ejemplo, en un fin de semana conseguimos 300 suscriptores de pago a 6,5 euros cada persona. ¿Este fue el lanzamiento? Este fue el lanzamiento, 300 personas pagaron. en un fin de semana, Hostia, en el seis- Black Friday. Y dije, joder, si esto es lo que gana mi padre en 2 meses. Claro, y esos también son inicios de redes sociales, la gente tampoco acaba de saber que eso se paga, un poco los inicios de todo. De hecho, Sí, sí. gente como FitWilly, Julián Fitcraft, o sea, creadores de contenido que hoy en día pues trabajan con marcas y tienen un fijo, en aquella época era a porcentaje. Yo les daba el 50% de lo que generaban y sin Pero fijos, sí les dabas afiliados. pero un porcentaje. Y había algunos que se sacaban algunos meses 3.000 euros. ¿Cómo va evolucionando? O sea, de repente lanzas, te metes en 3.000 euros el primer mes. Sí. De hecho, la empresa casi quiebra porque a los pocos meses aumentamos el número de suscriptores, llegamos a 400, 500 y digo, esto de Wix es una mierda. O sea, quiero hacer algo mucho mejor a nivel de experiencia de usuario, más profesional. Contrato una agencia de desarrollo de Segovia y me dicen, se puede hacer, son 5.000 euros. Gran parte de lo que generé a nivel de beneficios se lo pago a esta agencia y de repente me dicen, vale, ahora lo único que no se pueden migrar los pagos recurrentes. Entonces tienes que cancelarlos y la gente que ha configurado un pago recurrente vuelve a activarlo de nuevo. ¡Hostia! Y yo, no me jodas, te mato. Eso después de pagarle. Después de haberlo pagado, ya con la nueva página web, Ostras. y lo que hice fue, yo estando en la universidad, me acuerdo, en la biblioteca, cancelar todos los pagos recurrentes uno a uno y mandar un email a todo el mundo para que se volviera a suscribir. ¿Y sabes cuánta gente se quedó? El 10%. Oh, hostia. Y en ese momento, esto fue en mayo de ¿Cómo- 2018, ¿Y ahí qué tienes? ¿20 años? ahí tenía 22. recién. 22 años. ¿Cómo vives ese cambio? Como que la has liado mucho, ¿no? Pues tío, tú imagínate que estás trabajando con 20 años, 7, 8 meses en un proyecto, que te flipa lo que haces, crees que tiene mucho impacto, y de repente pensar que a lo mejor tienes que tirarlo al suelo y pisotearlo porque ya no te sirve. Ostras. Y a mi padre les pedí 5.000 euros para poder seguir invirtiendo en publicidad. Sin eso no ¿Hubieras estaría aquí. quebrado? Hubiera quebrado 100%. Ostras. Y luego también le mandé un audio por el grupo de WhatsApp a los profesores y les dije cómo me sentía. En plan, "Oye, chicos, quiero comentaros que ahora mismo no hay dinero para pagar a nadie, ni siquiera yo tengo un salario actualmente, y os voy a pagar, pero de aquí a 3 meses, ¿os importa?". Y como les vendí también la misión y la pasión que tenía, en este caso con AudioFit, me dijeron que no les importaba.
y les pagué ya los 3 meses. Bueno, vamos a por el siguiente ejercicio. Esta máquina le gusta mucho a Willy Rex, que vino a casa hace unos meses. Sí, a mí me gusta bastante también esto. Súper estable. Y bueno, ahora continuamos con la historia. Hay que entrenar, hay que entrenar. Vale, y vamos en el punto de que te cancela todo el mundo. ¿En cuántos ingresos te pones ahí? 500 euros al mes. Y ahí pides dinero a tus padres. Sí. ¿Qué te 5.000 euros. Porque me di cuenta que Facebook Ads era súper rentable en 2017-2018. ¿Por qué lo viste? Porque era lo muy early, ¿no? probé con 100 euros al mes y decía, guau, si es que genero 10. O sea, meto 1 euro y saco 10. Entonces dije, joder, tengo que hacer más de esto. Entonces con esos 5.000 euros invertí 3.000 en publicidad y digamos que fui capaz de llegar a la gente que canceló la suscripción y gran parte de ellos empezaron a volver a reengancharse a AudioFit. Y ya volvimos a los 3.000 euros al mes en cosa de un par de meses. Y luego ya a partir de ahí empecé a reinvertir más y más y más y más hasta llegar a 650.000 euros en 2021. O sea, antes de pasar ahí, te pones en 3.000 al mes, ¿cómo va creciendo eso? Pues pasamos de 3.000 a 5.000, llega el Black Friday de 2018 y hacemos campañas con varios influencers, o sea, alumnos incluso de la formación que quieren compartirla y lo petamos. O sea, en ese Black Friday yo creo que llegamos a facturar como 20.000, 30.000 euros en un mes. Wow. O sea, el crecimiento en un año, 20.000, 30.000 en un mes ya da. Primero porque ya había gente pagando todos los meses y esa cantidad de gente que pagaba iba aumentando y metimos un pico de suscriptores increíble porque hicimos una oferta que era que por 50 euros al año podías suscribirte a AudioFit en lugar de pagar 120 mes a mes, 10 euros. Si pongo una suscripción anual y la gente la compra, me adelantan un año casi por completo y con eso puedo reinvertir en marketing, influencers. De hecho, uno de los errores que cometí ahí es que como funcionó también la oferta de Black Friday de una semana, la alargué 2 semanas, 3 semanas y el negocio se volvió como dependiente de las ofertas. Era como que AudioFit se empezó a convertir en un producto low ticket y la percepción también era de baja calidad en parte, pero mucha gente seguramente, porque siempre está en oferta. Sí, sí. Tío, esto demuestra realmente que había una demanda grande porque ganar dinero con un ticket de 50 euros al año, tiene que haber mucha gente. De hecho, a ver, facturamos bastante, pero ganar dinero, casi nunca ganamos dinero con AudioFit. Priorizaste mucho lo que te apasionaba. Ahí, Es ¿no? que era lo más importante. O sea, me di Pues sí, cuenta... yo ahora lo he visto, pero yo ahí no lo veía tanto. Era Por ejemplo, como, me da igual. cuando trabajaba de árbitro de fútbol o cuando trabajé en Securitas Direct en una central de alarmas, cada día que me levantaba a las 6 de la mañana y pensaba, ¿qué coño hago aquí un sábado por la mañana? Dije, esto es una puta mierda. Entonces tenía clarísimo que si quería alejarme de ese dolor, tenía que emprender. La visión a largo plazo y la dedicación de Marcos fue clave para su éxito. Trabajar de 12 a 15 horas al día sin fallar, sin ganar nada a cambio, es una locura. En esta época vivía con sus padres y solo tenía 1.000 euros en el banco, pero él sabía que toda espera tendría su recompensa. En 2019 crecimos bastante porque hicimos una campaña con Power Explosive que se llamaba la Semana AudioFit. Entonces la gente estaba súper agradecida de que Power Explosive crease más contenido y en todos regalaba una prueba gratuita de AudioFit durante un mes. Entonces era la prueba gratuita de AudioFit y con eso captamos como 1.000 suscriptores en cosa de una semana. Y ahí es cuando las cosas empiezan a poner guapas y dije, hostias, esto ya no son 200 suscriptores, son 1.000 suscriptores. 2018 yo creo que lo cerramos cerca de 100.000 euros o así. 2019 ya estamos cerca de los 200, 250.000 euros. Pero tú piensas que cada vez que fichaba un profesor le compraba un micrófono, tenía que pagar a un abogado para hacer contratos. Claro. O sea, como que había una serie de gastos nuevos que quería poco a poco profesionalizar el proyecto que hacían que al final no me quedase prácticamente nada de beneficio. En esa época me di cuenta que Elon Musk, Jeff Bezos, que eran como los únicos emprendedores que seguía a través de YouTube, discursos y demás, esa gente tenía mentalidad de reinvertirlo todo como zumbado. Estaban locos. Yo pensé, si quiero crear algo grande, no puedo querer cobrar muchísimo dinero en los inicios, tengo que reinvertirlo todo para que se hiciese ese interés compuesto, ese efecto bola de nieve y que el proyecto creciese. ¿No te da miedo ahí quemar caja en cosas que no? Me da igual, estoy viviendo con mis padres y tengo todo lo que quiero ya, no me hace falta. Claro, entonces pensaste en lo peor, en mi peor escenario. Retraso pagos. En el peor de los casos, al profesor le pago el día 15 en lugar del día 1 y como es amigo mío, se lo va a sudar. Llega justo el COVID, mi novia me deja una semana antes, incluso, esto es curioso, me compré una barra especial en el gimnasio de powerlifting y me la robaron, o sea, me pasó de todo en cosa de una semana. Y cuando llegó el COVID, justo Power Explosive quería traer un formato de lanzamiento, que era nuevo en España, que era de formato congreso. Era atraer a expertos, ponerles como imagen un cartel, captar información de diferentes personas para que se pudiesen apuntar al congreso. Y me acuerdo que captamos como 12.000 leads, que eso en aquella época era una barbaridad, y como el 40% fue a la primera clase. O sea, había unas tasas de asistencia espectaculares que hoy en día es un por 5 menos. Y Power al final metía la cara y el nombre y tú metías la otra parte. También hacía algunos anuncios, alguna sesión de fotos. Hacemos el congreso este y facturamos 130.000 euros en 3 semanas. Y yo digo, soy rico. O sea, para mí en esa época facturar 130.000 era facturar lo del año anterior,
en cuestión de 3 semanas. ¿Qué pasa? Que al final, entre repartir eso con Power Explosive, todo lo que pagamos a la gente que participó en el congreso, el marketing influencers, al final me quedaron 40.000 euros, que ya era bastante dinero para mí, y lo que hacemos es reinvertir todo eso en AudioFit en ese momento hasta el año 2021. El año 2020 cerramos cerca ya de $500.000 de facturación, que es bastante dinero. ¿Y de margen? De margen muy poco, creo que ganamos 20.000 euros. Hostia. Muy poco dinero, porque reinvertía mucho y pagaba muy bien a la gente. Yo siempre he tenido esa cosa de decir, no quiero pagar a alguien 1.000 euros al mes, quiero pagar a la gente muy bien para traer los mejores y que quieren estar conmigo a largo plazo. Para mí el aprendizaje ahí era que solo captaba clientes a través de marketing de influencers, de contenido, y en este caso mediante lanzamientos. Hacía webinars, Congreso AudioFit 2, Congreso AudioFit 3. La primera vez que lo hicimos generábamos 5 euros por cada euro invertido. La siguiente 3, la siguiente 2. A principios de 2021 perdimos pasta y dije, la empresa desaparece, la empresa va a quebrar. Como no quería sacar dinero de la empresa en 2020, lo que hice fue montar una agencia de marketing y de esa manera conseguir un sueldo sin sacarlo de AudioFit. O sea, eso para ganar algo de dinero. Como un side job, como algo complementario. Porque no te daba con AudioFit No me daba. Y cuando empecé a ver que los lanzamientos con AudioFit cada vez iban a peor, decía, tío, menos mal que tengo la agencia de marketing, porque como AudioFit quiebre, mis ingresos caen a cero. Ahí estamos hablando de cuántos años llevas con AudioFit. Llevaba 3 años casi. Y sigues sin tú ver ni un euro, ¿no? Sí, no. Wow, esto es lo jodido de estos proyectos, ¿eh? ¿Tú cómo lo vives? O sea, ¿qué aprendizajes sacas? ¿Qué puedes decir a la audiencia? Hay muchos aprendizajes. El primero es que tienes que confiar en tu visión. Esto es algo que dice mucho Arnold Schwarzenegger, de decir, yo tengo una visión clara y una misión, que quería cambiar el mundo del fitness a través de la divulgación científica y haciendo que la gente que, como yo, se metió en el mundo del gimnasio tuviese mejor información, no perdiese el tiempo. Y como tenía eso, no me importaba no ganar dinero durante años, y estuve 4 años en los que apenas sacaba dinero de AudioFit. ¿Por qué tú lo viste tan claro, eso? Creo que muchas veces se habla de que es importante encontrar tu pasión, y al final la pasión no se encuentra, sino que tienes que buscarla tú de manera deliberada probando cosas. Y cuando empezaste a hacerlo te das cuenta que era eso. O sea, lo sientes, ¿no? Es algo que ves. Me sentí lleno, sentí que mi vida tenía sentido porque estaba mejorando el mundo y estaba ayudando a ese Marcos de 15 años. La historia de Marcos es súper reveladora, pero como en todas las historias, no siempre sale todo bien. AudioFit empezó a pasar a un segundo plano ya que Marcos vio una nueva oportunidad. Fit Generation, el negocio por el que factura tanto dinero. Y esto nos recuerda el pensamiento que tenía Steve Jobs. Los puntos se unen al mirar hacia atrás, y es que sin haber trabajado gratis para Power, no habría creado AudioFit, y sin AudioFit nunca hubiera creado su imperio actual. ¿Tú cómo decides dar el cambio de AudioFit a Fit Generation? ¿Qué ves ahí? ¿Qué pasa? Pues tío, vi una entrevista al fundador de Twitch que me cambió la vida. Decía, si quieres cobrar precios altos, tienes que solucionar problemas grandes. Y me di cuenta de que con AudioFit no solucionaba un problema grande, porque la gente, después de estudiar en la universidad 4 años, estar en el sistema educativo 18, claro, no querían pagar 5.000 euros por aprender un poco más o por reaprender lo que han aprendido mal. Y pensé, tío, ¿y si reemplazo de alguna forma el sistema educativo tradicional? Solucionaría un problema mucho más grande, que es el dolor de ir a clase lunes a viernes, 4 años, jugar al judo, fútbol, baloncesto. Y me di cuenta que al solucionar un problema más grande, podría cobrar 2.500 euros, 3.000, 5.000. Claro, tiene todo el sentido porque tú hay en el fondo gente que se ha sacado la uni, el extra lo valora poco. Lo valora poco. No tiene mucho dolor. Además, en su trabajo en el gimnasio no le pagan más por hacer cursos con AudioFit. Esta idea es como muy buena, pero ¿qué pasa en España que haga que tenga sentido esta idea? Cuando empecé con mis colegas de Power Explosive, se repetía mucho de que la carrera de ciencia del deporte era la única forma de ser entrenador personal, porque justo unos años antes se había aprobado una ley en la Comunidad de Madrid que exigía la carrera para ser entrenador. Justo cuando tengo estos clientes de la agencia de marketing, me di cuenta de que hay otra forma, que es el certificado de profesionalidad, y que con eso, con mi curso más un examen, pueden conseguirlo y evitar ir a la universidad. ¿Y ahí había algún curso online de alguien que lo estuviera haciendo? Había varios, eran muy fuertes en el mundo presencial, pero en el mundo online no acababan de traccionar todo lo que podrían. Pues tú te das cuenta que no se está atacando bien en AudioFit, que hay esta macro oportunidad que nadie está haciéndola bien y tú te ves capaz de hacerla tú. Mis profesores eran los referentes de las redes sociales y me di cuenta que si les ponía a solucionar un problema mucho más grande, podríamos cobrar precios más elevados y pasar de facturar medio millón a millones. Aunque pareciera algo arriesgado, en España cada año miles de entrenadores personales buscan una buena formación. Por eso Marcos no duda, entiende que para ganar dinero a lo grande, debes solucionar problemas a lo grande, ya que con tan solo 1000 clientes en su academia, podría facturar más de 2 millones de euros. ¿Cómo decides hacer ese cambio? ¿Cierras AudioFit? ¿Lo mantienes paralelamente? Me di cuenta que lo más inteligente, en lugar de cerrar por completo lo que ya había construido en los últimos 5 años y lanzar algo nuevo, era mantenerlo en paralelo. Entonces mantuvimos la suscripción de AudioFit un tiempo, cojo también a los profesores que ya daban clase ahí, cogí todos mis ahorros, cogí los ahorros de la empresa e invertí 10.000 euros en un bufete de abogados para que me hiciese un informe en el que me confirmaban que lo del curso y luego el examen era totalmente legal, y luego invertí como 20.000 euros en un lanzamiento en el que hicimos 4 webinars,
con 3 clases de entrenamiento y luego una clase más de legalidad para ser entrenador personal para todos aquellos que quisiesen convertirlo en su carrera profesional. En mayo de 2021 lanzo el curso de preparación para ser entrenador personal, que es el que te prepara para este examen. Y luego en noviembre de 2021 lanzo Su hermana pequeña, que es el curso de preparación para ser dietista. Me di cuenta que los entrenadores a veces hacen dietas, pero de manera ilegal, porque no tienen un título oficial que les respalde. Y con este curso les preparaba para conseguir ese título, que es la FP en nutrición. En general, la gente, cuando tú haces ese primer lanzamiento, ¿cómo reacciona al mercado? Porque era algo nuevo, que nunca está hablando de Pues esto. tío, fue, te diría, uno de los momentos más duros de mi vida, porque varios amigos míos con los que empecé el proyecto me traicionaron, me dejaron tirado, incluso hablaban mal de mí, de la empresa, decían que esto era una estafa, y fue un momento muy duro porque a lo mejor se fue un tercio del equipo o un 30%. Incluso hubo momentos en los que desconfiaba de mi abogado, porque si decía, joder, si él me dice esto y las academias hacen esto, pero tengo 25 personas que me querían un montón, que ya no me quieren, que dicen lo contrario, pues a lo mejor lo he hecho mal. Cuando alguien levanta la mano para innovar en su sector, es normal ser duramente criticado. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, el que fue un loco ahora es un genio. Marcos entendió cómo podía usar las leyes a su favor antes que nadie. Así consiguió transformar su negocio online en la academia en línea más potente de España. ¿Cuándo decides ir de Andorra? Pues justo el Rubius se había mudado, creo que a finales de 2020, y yo llevaba tiempo dándole vueltas, ¿no? Me gusta mucho la economía y veía que España como país era como el Titanic yendo hacia el iceberg, y pensé, tío, cuando yo tenga hijos, ellos no son culpables de las malas decisiones que han tomado los políticos en España. Ahora mismo no me va tan bien como para irme a Andorra. De hecho, ese mismo año, en 2021, tuvimos unas pérdidas de casi 20.000 euros como empresa. O sea, a pesar de lanzar el CPE, el curso nuevo, luego de O sea, tú nutrición, lanzas eso y de los 250 decides reinvertirlos también. todo. ¿Todo? Y ese año facturamos 650.000 euros y perdimos dinero. Y yo me mudé a Andorra perdiendo pasta. Entonces, aun con pérdidas, tú te vienes a Andorra ese año. Fit Generation no para de crecer y hubo algo que lo impulsó aún más, la atención. Crearon canales orgánicos en YouTube e Instagram que le permitieron de forma más natural conectar con miles de personas, y que ahora nos enseñará cómo lo logró. Para el año 2022 hemos venido aquí para ver en pizarra un poco de forma más visual cómo fue avanzando y desglosándose este año. En el año 2022 facturamos la cifra de 1.100.000 euros. Y de esto, más o menos el 70% era ya lo que sería el CPE, que es nuestro curso de entrenador, y el 30% más o menos era la antigua suscripción de AudioFit, que aún había suscriptores que querían acceder a la aplicación móvil, y poco a poco esta suscripción fue muriendo. En este año el tracking era bastante malo, incluso a nivel de gastos, y lo que te puedo decir es que de beneficio tuvimos cerca de 40.000 euros, más o menos, aparte de mi salario, y a nivel de equipo éramos cerca de 20 personas ya en el equipo. Y tu salario en 3.000 al mes, ¿no? 3.000 al mes. A 36. Es verdad que en esta época aún estaba con Power Explosive como socio y 3.000 era con mi salario base, pero si hacía algún tipo de, por ejemplo, gestionar lanzamientos o hacía cosas extra, cobraba un fee adicional. Con AudioFit, nuestra mayor cifra de alumnos fue 5.000 personas en un mismo momento. Con el curso de entrenador personal, yo me di cuenta de que en España cerca de 6.000 personas cursaban un curso de estos. Pero además me di cuenta de que en España la FP de nutrición cerca de 20.000 personas lo cursaban. Y luego también la gente que estudia la FP de entrenador personal eran cerca de 8.500. Si sumas todo esto y encima es un ticket mucho más elevado, el mercado potencial es enorme. Y aparte en 2023, por lo que yo tengo entendido, te separas de Power Explosive. Sí, porque al mudarme a Andorra yo tengo full foco en el proyecto y David, que es un súper empresario, pues estaba con 10 empresas y yo notaba que estábamos 50-50 en la empresa, pero que yo tenía mucho más foco que él. Entonces hablo con él y tengo una conversación súper madura en la que le comento que me gustaría quedarme con su parte de la empresa, y él accedió súper majo en ese mismo momento y cerramos un precio que no puedo decir públicamente por contrato, pero es un precio que está muy bien. ¿En la misma llamada? En la misma llamada cerramos el precio todo, fue O sea, súper le fácil. comentas la idea y se cierra. Es que al ser amigos y tener muy buen rollo, pues fue muy fácil el acuerdo. Sí, sí. ¿Y qué conclusión sacas de socios? Saco de conclusión de que solo tienes que tener un socio cuando el nivel de alineación y de compromiso es muy similar, o cuando la aportación de valor de la otra persona es constantemente increíble. Por ejemplo, si Power Explosive hubiese seguido creando mucho contenido sobre fitness, sobre AudioFit, muchas menciones, mete muchos clientes, pues esa conversación quizá nunca habría ocurrido. Entonces es súper importante que haya una comunicación fluida con tu socio, igual que con una pareja, y que las expectativas sean equilibradas. Que tú esperes de él algo que él vaya a realizar y viceversa. En febrero de 2023 firmamos lo que sería la compra de sus participaciones, y en 2024 hacemos el cambio de marca a Fit Generation by AudioFit. Ya con esta visión de formar a la nueva generación de profesionales del fitness. O sea, junto con la venta fue más o menos el momento en que decides cambiar el nombre. Justo, en el momento que compro AudioFit, a los pocos meses... ¿Le cambias el nombre? ¿Es lo que haces? ¿O? Fit Generation by AudioFit. Aún dejo el AudioFit al final del nombre para que la gente asocie ambas marcas,
hasta que ya Fit Generation es un nombre muy grande en el sector y quitó PAudioFit. Estoy viendo un poco la evolución que hemos hablado hasta ahora y podéis ver que es increíble realmente el crecimiento. 2018, 230.000. Tenemos que tener en cuenta que todo esto no hay margen, por lo que hemos ido viendo. Incluso en 2021 pierdes 17.000 euros. En 2022, más o menos, que hemos dicho 70, el 40 más tu sueldo. Exacto, sí. Unos 70. Sí, 40.000 euros gana la empresa más o menos y yo 30.000 de AudioFit. ¿Y 2023 cómo acaba a nivel de beneficio? Aquí estimo que cerca de 100.000 euros de beneficio, más mi salario, y ya eran 4.000 euros o así. O sea, 100.000 euros de beneficio, de 2,2 millones. Más 4.000 que saqué yo. Claro, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir con todo esto viendo que el beneficio no es tan alto? Como aguanté todo esto sin esperar llegar a tener dinero, cuando empecé a ganar dinero era como un día más en la oficina, porque al final no hacía esto por el dinero, sino que el dinero me permite realmente invertir más tiempo, más cariño, tener más equipo para hacer mejor mi visión, ¿no? Esto empieza a cambiar bastante en 2024 y 2025. Vamos a hablar, si quieres, de estos 2 años un poco más en profundidad, porque aquí, por lo que me has dicho, empiezas a traquear todo bastante mejor. A partir de junio decimos, entra más pasta que nunca, pero no sé de dónde viene la gente. Entonces empezamos a utilizar lo que se llaman UTMs, que son como migas de pan, que cuando la gente clica un enlace, deja. Por ejemplo, si la gente viene por un influencer, pones UTM, no sé qué, igual a Jorge Tabet, y buscas en tu base de datos cuánta gente viene de Jorge Tabet, que dejan el email, que compran, que agendan llamada, y ya decíamos, hostia, pues Jorge Tabet nos trae 1.200 leads, que son clientes potenciales, y de esos agendan 20, y de esos compran 12, y Jorge ha facturado 50.000 euros, y Jorge le pagó 15.000. En 2024 generamos más de 1.000 ventas, casi 3,5 millones de facturación. Wow. El ticket medio eran 3.200 euros. Desde que alguien se descargaba el dossier hasta que agendaba pasaban 21,5 días, que es bastante. Y había un tiempo desde que descargaban el dossier hasta que compraban de 40 días prácticamente. Casi el 20% de la facturación venía de Google Ads, de gente que no buscaba en Google o que buscaba en Google curso de entrenador personal. Casi el 20% de Facebook Ads, de anuncios en Instagram sobre todo. El SEO nos trajo casi el 10% de las ventas, que es bastante. Lo que te decía de cómo ser entrenador personal en España, ese tipo de artículos los hice yo y también hice una versión vídeo. A nivel de recomendación de alumnos entraron 60 ventas. Wow. Entraron 60 ventas de alumnos que estaban contentos que recomendaron la formación, boca a boca. Casi un 15% de influencers. En lugar de un equipo de 50 influencers, viramos hacia un modelo de 15 influencers, pero con un fijo más elevado. YouTube, fíjate, ya empezaba a dar sus primeros frutos, 91 ventas. Instagram en torno al 16,45%. Y ya por último la recomendación de amigos o familiares de la persona. Es decir, seguidores nuestros de las redes sociales que en la cena de Navidad con el cuñado le decían, hostia, pues si quieres ser entrenador personal, estos chicos de Fit Generation me gustan bastante. Aquí tienen las ventas en cifras absolutas por canales. ¿Qué fue lo que más vendió ese año? Por ejemplo, mira, Facebook Ads, 650.000 euros casi, y Google Ads casi 650.000. O sea, hicimos 1.300.000 solo con publicidad de pago. Algo muy loco viendo la facturación del 2025 es que casi vuelves a hacer un 100%. Aquí directamente empiezas a competir con las universidades. ¿Qué pasa ahí con tu grado? Que es con una universidad de Madrid, Sí, ¿no? con una universidad de la Unión Europea, que tiene sede en Malta, y allí las carreras son 3 años. Y al ser Unión Europea, digamos que tú en la Unión Europea puedes irte a trabajar con un título de Alemania a España o viceversa. Entonces, al ser un título de Malta, tú puedes ir a España y reconocer el título con mucha facilidad, con bastante facilidad. Y te dan el título, que esto en España es muy Título importante. universitario de QF6, que es como un grado universitario en español. Casi todas las ventas son de España. El 90 y pico %. Sí. En ese tiempo crece la profesión de entrenador online, ¿no? O sea, la profesión de entrenador online y dietista online es una barbaridad. Tú piensas que en España hay un 50% de gente que tiene sobrepeso y obesidad. Y luego en España hay casi 6 millones de personas que van al gimnasio. Y encima cada vez más gente compra online. O sea, realmente, y aquí en Andorra conoce bastantes entrenadores ganando más de 10.000 euros al mes. O sea, hay gente ganando dinero de entrenador. Te diría que es muy sencillo ganar 2.000, 3.000 euros al mes como entrenador y dietista online, porque al final tienes que tener 15, 20 clientes que te paguen al mes 120 euros, 150 euros. Y si eres muy, muy bueno en algo y te especializas en un nicho, en mujeres embarazadas, en mujeres con menopausia, claro, en atletas de culturismo, 20 clientes, es que lo puedes conseguir casi con el boca a boca en el gimnasio. Sí, pero si hay alguien viendo el vídeo, necesita el título, sin el título no del puedes. gobierno. Legalmente no puedes. Claro, por eso tienes todo esto. Justo. Así que aprovecho que es cualquiera,
cualquiera que quiera ser entrenador online, que es una buena profesión creciente. Si te gusta el fitness, de las mejores. Hombre, ya que estamos haciendo este vídeo todos, dejaré el link abajo en descripción. Durante todo el día he tenido una duda que me rondaba por la cabeza. ¿Cómo es posible que pueda gestionar una empresa tan grande desde su casa? Por eso aquí Marcos me explicó toda la estructura que tiene montada. Él está de CEO, por debajo están los líderes de cada área. Hay un líder de ventas, de personas, un CFO para la contabilidad, líder de contenidos, líder de academia, etc. A su vez, debajo de cada líder están los trabajadores. En el caso de ventas, por ejemplo, están los closers. En la parte de academia hay editores, guionistas, profesores, revisores de PowerPoint. Fit Generation a día de hoy cuenta con 105 colaboradores en la empresa y aquí vemos una pequeña representación de cómo se ve. La clave para hacerlo posible en remoto es estar muy encima pero confiando en cada persona, dar un buen trato por parte de la empresa, ser generosos y hacer que se sientan parte del objetivo. Así se consigue una estructura perfecta desde casa. El año pasado facturamos 6,41 millones de euros y matriculamos de nuevos, o sea, nuevos alumnos, casi 2.000 personas, 1.762. ¿Y por qué sigues con tanta ambición? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir creciendo? ¿Y cómo se tiene tan buena mentalidad de decir, bueno, si pierdo dinero aprendo? Yo te diría que es clave tener referentes, como por ejemplo en mi caso fue Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Arnold. Son personas, Warren Buffett, que pensaban muy a largo plazo y que tenían una visión muy clara de lo que quieren conseguir. Y si no tienes esa visión clara, pues pensarás en el dinero, en cambiarte el coche 50 veces, en un teléfono más caro. Pero cuando tienes algo, una misión que te hace levantarte por las mañanas, que haría gratis, o sea, si tú me dijeses que tengo que estar otros 5 años sin cobrar de Fit Generation y puedo mantener mis gastos actuales, no me importaría, porque sé que esto es algo a largo plazo, es como un juego infinito, ¿no? Lo que se llama un juego infinito que nunca acaba. O sea, no hay un objetivo a partir del cual yo deje de trabajar en Fit Generation. Y antes de acabar con el vídeo, Marcos os va a hacer una recomendación de libros. Este libro a mí me cambió por completo mi forma de entender el emprendimiento, delegar, que es un libro del cofundador de Netflix, de Reed Hastings, se llama Aquí no hay reglas, y habla de cómo crear una cultura en la que haya mucha libertad y mucha responsabilidad, y cómo las empresas no son familias, sino que son equipos de alto rendimiento. Y luego la colección de libros de Alex Hormozi, Ofertas de 100 millones, creo que es el mejor libro que puedo leer en emprendimiento seguramente, de cómo crear un producto que sea tan bueno que la gente sienta estúpida si no lo compra. 100 Million Leads, que es muy parecido, pero se centra en cómo captar muchos más clientes. Y luego su último libro, que es con los mismos leads, con los mismos productos, cómo facturar más. Pues bueno, Marcos, muchísimas gracias, tío. Placer, tío. Gracias por venir, Ricky. Gracias por enseñárnoslo todo, abrirte. Yo creo que a la gente le habrá encantado. Y nada, suscribiros y chao. Dejad un like. Chao. Chao, chao.